¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infoba América y a través de economiafinanzas.net. Acompañando. Vamos a hablar en esta emisión acerca del estado de las empresas estatales de Venezuela. El grueso de la producción venezolana es por parte de empresas estatales y hay reportes que una de estas no es la mejor. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante porque tenemos que hacer el reporte de cierre de mercados. En esta ocasión nos acompaña para eso Juan Gasalla, subeditor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Juan, adelante. Hola, buenas tardes, Alberto. Te cuento que hoy los mercados tuvieron una ligera tendencia bajista. En los Estados Unidos el Dow Jones se dio un 0.3%. Se alejó de esa marca de los 14.000 puntos, esa marca simbólica tan fuerte de fines de octubre del 2007. Cerró en 3.878 unidades. El S&P mantuvo la barrera de los 1.500 puntos, cerró en 1.502. Le costó bastante, incluso estuvo por debajo de esa línea durante la jornada y bajó 0.6. Un poco más fuerte se notó el descenso en el Nasdaq, 1.1%. Los operadores en los Estados Unidos evaluaron esta tarde algunos datos macroeconómicos, el incremento de la venta de casas usadas en enero, un 0.4%, los datos estables respecto de la inflación en enero, aunque si les contamos energía y alimentos, Estados Unidos registró una inflación de 0.3% del mes de enero, y creo que lo que más pesó fue el incremento de las peticiones de subsidio de desempleo que hicieron que tomara el mercado un sesgo bajista. Todavía se está evaluando también lo referente a las minutas de la Fed que se conocieron ayer, donde se debatió bastante en la última reunión del comité acerca de retirar el alivio monetario antes de que se estabilice el mercado laboral. Se espera que la desocupación en Estados Unidos descienda un 6.5% como para ir relajando esta intervención, este alivio monetario con la compra de activos por 85.000 millones de dólares por cada mes. Bueno, estos datos repercutieron más en el exterior que en los propios Estados Unidos. En Europa hubo fuertes bajas, alrededor del 2% en todos los mercados. Si bien el Bovespa brasileño se dio un 0.04, casi terminó neutro, acumuló su séptima baja consecutiva. Vemos acciones como Petrobras que se encuentran en sus precios más bajos desde octubre de 2005, la empresa más grande de América Latina me refiero. Hubo una fuerte baja en el petróleo que ya acumula un 5% de descenso en 2 jornadas. Se están convergiendo algunos indicadores que están hablando de que quizá puede venir un fortalecimiento del dólar a nivel internacional. En ese aspecto el euro hoy cotizó debajo de 1.32 dólares, el real brasileño se ubica en 1.97 reales por dólar. Así que bueno, ese es el escenario. En resumen de las bolsas latinoamericanas, México se dio un 0.4%, Lima un 0.8%, Bogotá terminó neutro, Santiago de Chile terminó con 0.5 abajo, y el mercado más afectado fue el Merval de Buenos Aires, que como ayer no operó por feriado, hoy acumuló las pérdidas y se dio un 4.4% en la jornada. Eso es todo. Listo, listo. Juan Gasalla, subeditor de Economía de Juan Gasalla, subeditor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Te agradezco mucho tu participación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos al tema central de esta emisión. Aquí Infobae.com publicó una nota muy interesante en la jornada anterior acerca de las empresas estatales de Venezuela. A ver si se alcanza a ver. Bueno, pues es cuestión de que ustedes la pongan en Infobae, ahí la van a encontrar. El pie de la nota, el titular de la nota: Venezuela, las empresas estatales están al borde del colapso, y es bastante detallada en ir sector por sector acerca de las empresas y del estado financiero en el que están estas. Un trabajo muy bueno, se detienen. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, usted se acuerda de Sidor? ¿Se acuerda del nombre de Sidor? Porque últimamente se habla mucho de Venezuela, bueno, desde hace tiempo que se habla de Venezuela solamente como productor de petróleo, pero ¿usted se acuerda de Sidor? Sidor era la siderúrgica más grande de América Latina, lo que hacía Venezuela una potencia, una potencia productora de acero. Y bueno, de acuerdo a este reporte, ya no queda ni la sombra de lo que antes era esto. Pero bueno, vamos a hablar de eso con un colega mío, con un periodista financiero muy conocido y reconocido
en Venezuela. Víctor Salmerón, periodista de El Universal de Caracas, que se nos une desde la redacción del periódico desde Caracas. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien. Qué bueno. A ver, Víctor, tú leíste la nota, por supuesto, en la que estamos refiriéndonos acá, ¿no es cierto? Correcto, sí. Bien. A ver, primero que nada, ¿tú suscribes, estás de acuerdo con lo dicho por esta nota? Habla de que Sidor tenía una capacidad instalada de 5 millones de toneladas al año y que ahora no está produciendo ni siquiera la mitad de eso. Absolutamente, eso es un tema diario en Venezuela, los problemas en Guayana. Debo explicarle a los de las exportaciones petroleras y del dinero petrolero. Fíjate que si nosotros vemos las exportaciones no petroleras de Venezuela, que precisamente siempre se ha pensado que deben ser hierro, acero, aluminio, esas exportaciones el año pasado, el 2011, la última cifra que ha dado el gobierno es de 4.679 millones de dólares. En 1997 eran 5.541 millones. Es decir, tú estás exportando, distinto al petróleo, 15,5% menos en este momento. Claro. Ahora, hablaste al principio de tu respuesta, dijiste una cosa que me llamó la atención. ¿Acaso estas empresas, por ejemplo, Sidor, los trabajadores, hay meses que no les pagan? Es decir, pasa el día 15, pasa el día 30 y no les pagan el salario. Exactamente, entonces tú ves que hay paros laborales exigiendo que se cancelen las utilidades o el bono de alimentación o determinados, digamos, pagos que están pendientes en los contratos laborales. O sea, el último, se sabe que a finales del 2012, en total, los encargados de las empresas le solicitaron al gobierno, hablando en dólares, voy a llevar los bolívares a dólares para que tenga algún sentido las cifras, solicitaron en 2 puntos de cuenta al gobierno 1.239 millones de dólares. Y buena parte de ese dinero era para cubrir pagos laborales. También hay otro tema que es la desactualización tecnológica. Se estima que el aluminio necesita una inyección de 800 millones de dólares porque se ha dejado de invertir en los últimos años en las empresas, y ahora pues esta desactualización tecnológica está pasando su factura en temas de productividad, obviamente. Claro. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es el problema
aquí la nota, y quiero que tú desde Caracas nos corrobores si es cierto, lo que sugiere la nota es que no es tanto necesariamente una mala administración, sino que estas empresas soportan o cargan en sus arcas todo el gasto social del gobierno y por tanto no tienen dinero para reinvertir y no tienen dinero para nada como estábamos viendo. ¿Es este el escenario? Bueno, yo no diría que es el gasto social, sino que esas empresas se les ha obligado a producir materias primas como cabillas, etcétera, para planes de construcción del gobierno y la producción la entregan a precios muy por debajo del real. Es decir, hay un subsidio, podemos llamarlo cruzado allí. El gobierno construye viviendas y utiliza acero o aluminio, etcétera, que produce Sidor o Alcázar, y se la compra él mismo porque él es el dueño de las empresas a precios muy bajos. Entonces estas empresas no pueden adecuar sus tarifas a lo que requieren para mantener un punto de equilibrio. Eso es una parte, pero también hay otra parte que hay caída de la producción y que hay conflictos laborales. En realidad, el gasto del gobierno está soportado principalmente en PDVSA, básicamente, que es la empresa que exporta petróleo y la que provee 95% de los dólares del país en este momento. Ahora, hablemos de PDVSA. ¿Cómo está PDVSA? Bueno, el tema es que PDVSA es una empresa que también tiene una gran carga de gasto social. PDVSA tiene que encargarse de importar alimentos, de distribuir esos alimentos a bajo precio, porque ¿qué ha ocurrido? En toda esta expansión del Estado, PDVSA es como la empresa más eficiente que sigue teniendo el Estado venezolano. Fue una empresa que siempre tuvo altos estándares de productividad y de buena gerencia. Eso todavía de alguna manera se mantiene. Entonces, a PDVSA se le encarga de construir viviendas, de hacer planes sociales, de una cantidad de cosas. También PDVSA tiene el problema que no cobra como debe cobrar una cantidad de los barriles que exporta. Son los barriles que envía a Cuba o a los convenios de Petrocaribe. Eso viene golpeando el flujo de caja de PDVSA y lo puedes ver en un indicativo, en un indicador muy claro. El Banco Central de Venezuela está imprimiendo bolívares para financiar a PDVSA. Es de esa manera como PDVSA está mejorando su flujo de caja y puede cubrir parte de los gastos que tiene dentro del país. También PDVSA está golpeada porque la gasolina prácticamente la regala, la gasolina que se consume en Venezuela es a unos precios sumamente bajos, es un subsidio enorme. Por cierto, que háblame de eso, porque sé que en Venezuela se está hablando, más no sé a qué nivel, de la necesidad de ya no estar subsidiando tanto la gasolina, porque efectivamente la gasolina es tremendamente barata, más barata que en cualquier parte de América Latina. Claro, el problema es que en medio de la campaña electoral del año pasado, la administración de Hugo Chávez disparó el gasto público, aumentó el número de empleados, de pensionados, de construcción de viviendas. El gasto llegó a ser prácticamente 50% del PIB, que es un récord en América Latina. Ese gasto no se podía cubrir con el ingreso petrolero normal, se ha cubierto con deuda y con impresión de dinero en el Banco Central. Ese esquema ya no es sostenible. Buena parte de ese gasto que se asumió es un gasto permanente que tiene que continuar. Entonces, el gobierno ha comenzado a plantearse, aparte de la devaluación, que le dan más bolívares por cada petrodólar, algunos tipos de ajustes. Allí está evaluando aumentar la gasolina, posiblemente hacer cambios en el impuesto sobre la renta. Se habla de que puede estar pensando en una tasa extra a las ganancias que tienen las entidades financieras, los bancos, básicamente porque la devaluación no es suficiente para cuadrar las cuentas ahorita, las cuentas públicas. ¿Y qué hay de, hablabas tú de que el gobierno está tratando de conseguir financiamiento de China para inyectar a las empresas, pero qué hay de eficientar a las empresas? ¿El gobierno tiene conciencia de esto? ¿Está haciendo algo al respecto de hacerlas más eficientes, acercarlas más a la operación de una empresa rentable, que eso es de lo que se trata? Bueno, el gobierno de alguna manera lo ha intentado, pero no ha podido. También hay que tomar en cuenta que esas empresas al comienzo fueron una especie de laboratorio de ciertas estrategias. Se dijo que esas empresas iban a marcar el inicio del socialismo en Venezuela. Iban a ser primero empresas manejadas por sus trabajadores. Eso afectó mucho
todo el funcionamiento de las compañías. Luego se ha tenido que cambiar y recientemente, la semana pasada, grupos de militares han estado dentro de las empresas y no se sabe exactamente a qué, pero supuestamente las empresas tienen una especie de intervención del mismo gobierno. Yo me imagino que es que están tratando de ver cómo se detiene el deterioro, cómo el dinero que se va a inyectar no se va a seguir perdiendo y cómo tratar de levantar esa producción, porque como te digo, esa es la única base de exportaciones diferentes al petróleo que tiene Venezuela. Bueno, y hablando de exportaciones, de acuerdo a la nota de Infobae, Víctor, es que así como las empresas, de acuerdo a la nota, quiero que tú me lo corrobores, de acuerdo, así como las empresas, como tú dices, le queda mal a sus empleados que no le entregan el salario a la hora que se lo deben entregar, también le han quedado mal a clientes importantes internacionales que por tanto se han visto ya la necesidad de buscar otros proveedores, otros clientes en otros países. Bueno, no cabe duda. Una empresa que ya el año pasado producían a la mitad de su capacidad, obviamente ha bajado mucho sus exportaciones. Además, la gran parte de la producción de esas empresas, el gobierno la ha tomado para sí, para llevar adelante un plan de construcción de viviendas muy agresivo, con el que el gobierno quiere dotar de viviendas a las familias de menos recursos. Entonces, no me cabe la menor duda de que las exportaciones, además lo vemos en las cuentas del Banco Central, lo que te repetía, las exportaciones no petroleras tienen una caída muy fuerte. Entonces, allí está claramente retratado este tema. Esas empresas están exportando muchísimo menos. Claro, por supuesto. Bueno, Víctor Salmerón del diario El Universal, experto en temas económicos, el diario El Universal de Caracas. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un placer, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invito, le conmino a que participe con nosotros, enviando sus preguntas, sus comentarios. Lo puede hacer en vivo, a cualquier hora. Salimos en vivo a las 4:30 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos. En este momento en esta época del año se trata de las 6:30 desde Buenos Aires, y después, bueno, pues ya lo puede usted ver en internet grabado. De nuevo, muchas gracias por su participación, por su atención, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Esta tarde algunos datos macroeconómicos, el incremento de la venta de casas usadas en enero, un 0.4%, los datos estables respecto de la inflación en enero, aunque si descontamos energía y alimentos, Estados Unidos registró una inflación de 0,3% en el mes de enero, y creo que lo que más pesó fue el incremento de las peticiones de subsidio de desempleo. Esta no es la mejor, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante porque tenemos que hacer el reporte de cierre de mercados. En esta ocasión nos acompaña para eso Juan Gasalla, subeditor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Juan, adelante. Hola, buenas tardes, Alberto. Te cuento que hoy los mercados tuvieron una ligera tendencia bajista. En los Estados Unidos el Dow Jones se dio un 0.3%, se alejó de... ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. Vamos a hablar en esta emisión acerca del estado de las empresas estatales de Venezuela. El grueso de la producción venezolana es por parte de empresas estatales y hay reportes que... Esa marca de los 14.000 puntos, esa marca simbólica tan fuerte de fines de octubre del 2007, cerró en 3.878 unidades. El S&P mantuvo la barrera de los 1.500 puntos, cerró en 1.502, le costó bastante, incluso estuvo por debajo de esa línea durante la jornada y bajó 0.6. Un poco más fuerte se notó el descenso en el Nasdaq, 1.1%. Los operadores en los Estados Unidos hicieron que tomara el mercado un sesgo bajista. Todavía se está evaluando también lo referente a las minutas de la FED que se conocieron ayer, donde se debatió bastante en la última reunión del comité acerca de retirar el alivio monetario antes de que se estabilice el mercado laboral. Se espera que la desocupación de Estados Unidos descienda un 6.5% como para ir relajando